Mis hermanos y amigos, que Dios les bendiga en esta oportunidad. Nuevamente aquí estamos muy alegres, muy contentos por todo lo que Dios está haciendo. Quien tiene el gusto de saludarle, su hermano y amigo, el pastor Hugo Marroquín. Estoy aquí acompañado con nuestro hermano, el pastor Mario Prado, y es una tremenda bendición en este día poder, Pastor Mario, estar reunidos nuevamente para que dialoguemos, para que platiquemos cosas fundamentales relacionadas a la Biblia. Amén. A la palabra del Señor. Gloria. Y un tema tan fundamental como es el tema de la salvación. Aleluya. Pastor Mario, preséntese y denos unas palabras ahí a toda nuestra gente que nos está siguiendo siempre a diario por YouTube y por todas las redes sociales. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Soy el pastor Mario Prado de Conquistadores de Oración, con una filial acá en Maryland, ¿verdad? Tenemos el gusto y el placer de estar compartiendo con mi hermano pastor Hugo Marroquín. Hermanos, queremos decirle que verdaderamente es muy importante que cada uno de ustedes conozcan la salvación que nuestro Señor Jesús nos regala, tanto al amigo, al católico, a cualquiera que nos escuche en este momento. Queremos decirte que esta palabra verdaderamente Dios la ha puesto en nuestros corazones para ti. Que Dios me les bendiga, y en el desarrollo de este tema nosotros veremos cómo Dios verdaderamente hace milagros, maravillas, prodigios y sanidad en tu vida. Así que dejo al pastor Marroquín, quien verdaderamente nos acompaña con esa presencia exquisita, y el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que están con nosotros también. Amén. Pastor Mario, la primera pregunta fundamental que tenemos que traer a relucir hoy este día es ¿en qué consiste realmente la salvación del alma? Bueno, la salvación del alma, hermano, consiste en la regeneración, ¿verdad?, de todo individuo. O sea que, por ejemplo, el significado de la salvación es la salvación significa la liberación exitosa de alguien o algo de un peligro inminente. Todos sabemos que la palabra más dinámica de nuestro idioma español es la salvación. Eso es lo que más se escucha. ¿Quién no quiere verdaderamente la salvación de su alma? Claro, todos. Entonces, si la salvación de nuestra alma es tan importante, tan necesaria, ¿por qué existe realmente una batalla entre religiones, entre creos, entre aún naciones y gobiernos de la tierra por alcanzar la salvación? Una de las cosas, pastores, que verdaderamente no le han dado mucha importancia al capítulo 3, versículo 16 del libro de Juan. Veamos qué dice. Mire, dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué manera amó Dios al mundo? ¿Usted me podría verdaderamente a mí dar una pequeña contestación? ¿De qué manera usted ama a su hijo? Si uno realmente ama a su familia, a sus hijos, a un amigo o a una persona, uno no le quiere ver el mal. Exacto. Obviamente no le queremos ver el mal. Si yo veo que va por mal camino, me esforzaré a lo máximo por hacerlo volver al camino verdadero. Exacto. Entonces, nosotros miramos y leemos en la Biblia que el mismo Señor dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahora, yo cuando leí este versículo me preguntaba, ¿qué manera? ¿Cuál es la manera que Dios puede verdaderamente amar al mundo? La Biblia dice que Dios es amor. Y la manera que Dios nos ama es de lo que usted explicó y de lo que usted verdaderamente expresó. Dios no quiere que ninguno de nosotros, los creados, ¿verdad?, a su imagen y semejanza, vayamos al lago de fuego. Él quiere que toda persona creada por Él, que tiene alma, que tiene cuerpo, alma, espíritu, verdaderamente vaya al reino de los cielos. Ahora, dice también: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Mire, algo maravilloso es que aunque usted y yo no hayamos hecho nada para que Dios verdaderamente nos dé un regalo gratuito de la salvación,
no solamente dio ese regalo de la salvación, sino que también tomó a su propio Hijo, lo trajo a la tierra para poder verdaderamente pagar el precio, ¿verdad?, por cada uno de nosotros. Entonces primero hubo una profecía, luego hubo un cumplimiento. Exacto. Y luego la expresión de ese verdadero amor. El sacrificio. Porque realmente, hablando, Pastor Mario, acerca del Antiguo Testamento, la gente, ahí en ese tiempo no había gracia. No. Estaban bajo la ley. Entonces, bajo la ley en sí, nada pudo cumplir, nada pudo hacer. No. Hasta que llegó entonces el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Exacto. Ahora, miremos verdaderamente lo que la palabra también nos dice. Dice también, para que todo aquel que en Él cree. ¿Está leyendo cuál? Juan capítulo 3, versículo 16. Juan 3, 16. Ahora dice, también dice, para que todo aquel que en Él cree, no para todo aquel que en Él crea, no, para todo aquel que en Él cree. ¿En quién Él? En Jesucristo. En Jesucristo, el único medio. El único medio. Ahora, si a mí me presentan esta botella de agua como verdaderamente el medio que me va a llevar a la salvación, si yo sé que la Biblia me dice que es Jesucristo, ojo, escuchen esto, amados amigos, si te presentan a una deidad que no es Jesucristo, Jesucristo es real, Jesucristo es espíritu, tú no lo puedes ver, pero sí verdaderamente lo puedes sentir. Ahora, si a ti te dicen y te enseñan algo como representando a Jesús, huye, porque ese no es el verdadero Jesús. Jesús verdaderamente entra a tu corazón cuando tú se lo permites, pero Él entra en espíritu y en verdad. Así dice la palabra. Pero mire lo bueno. Dice, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, hay gente que no... Fíjese, hay algo que yo he estado escuchando en hoy, que verdaderamente hay religiones que están presentando ya sea una pequeña galleta blanca y dicen que si no come eso, usted se va a perder. ¿A eso se le puede llamar amuletos? Para poder querer llevar a la gente en el margen de una religión. Claro, ¿Cómo podemos ver eso? Claro que se podría llamar de esa forma, ¿verdad? Sí, porque un amuleto es algo que reemplaza el verdadero significado de algo. O más bien también se le puede llamar un signo. Ajá. Pero Jesús no es un signo. No. Jesús no es un amuleto. Entonces, Pastor Mario, realmente, ¿en qué realmente consiste la salvación del alma de las personas? Porque mucha de nuestra gente que nos está siguiendo por las redes sociales, hermanos, amigos, católico, mormón, adventista, de la iglesia o la fe que tú profeses, aquí estamos hablando realmente de lo que significa la salvación del alma de las personas. ¿En qué consiste entonces, Pastor Mario, realmente la salvación del alma de las personas? Punto número 1 y principal. ¿Cuál es la base? Es reconocer a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. ¿El punto número 2? Es expresar nuestro sentir, ¿verdad? Y reconocer nuestros pecados y confesárselo al único que puede perdonarlo. Él es el único blanco, perfecto, que el único. Él es el camino, la verdad y la vida, dice la palabra. Nadie viene al Padre si no es por Él. Yo no puedo buscar un lapicero. No. ¿Verdad? Y decir que este lapicero como un signo de Jesús. Y mire que esto es más eficaz y más importante y más necesario para poder verdaderamente escribir una carta que cualquier otro amuleto o signo que verdaderamente están representando o que hacen que es la representación de Cristo aquí en la tierra. De ninguna manera, amado amigo, te dejes engañar. Porque el único verdaderamente que puede salvarte a ti y darte vida eterna se encuentra aquí en la palabra. Aquí. O sea que, Pastor Mario, ¿cuál sería el consejo que usted le daría a nuestros hermanos y amigos de Latinoamérica hablando del término de la salvación? Porque déjeme decirle, Pastor Mario, que hoy en día hay muchas personas que dudan de su salvación porque no saben si están en el lugar correcto. ¿Qué consejo, qué le puede decir usted a nuestros hermanos y amigos? Yo le voy a decir
acá en el libro de Isaías. Oigan, escuchen bien, amigos. Isaías, el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 6, dice así: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Así está el hombre en la actualidad, viviendo en el mundo perdido. Ahora, pastor, ¿quién puede verdaderamente curar esto? Solamente Jesucristo. Dice la Biblia que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Exacto. Cuando alguien viene a los pies de Jesús, no importa lo que haya hecho en el pasado, o importa. Mire, cuando ya el amigo que nos está escuchando y nos está viendo a través de este video, reconoce a Jesús y lo confiesa con su boca y cree, como dice la palabra, en su corazón, verdaderamente desde ese momento Jesús perdona todo pecado que haya cometido. Todo, por todo muy pecado, grande, grueso, negro y todo lo que sea, lo perdona Jesús. ¿Por qué? Porque es la sangre de Jesucristo la que limpia total y en verdad la vida del hombre pecador. Entonces, la palabra dice verdaderamente en los evangelios, en el Nuevo Testamento, que nosotros venimos a ser una nueva persona en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el viejo hombre del mundo que venía verdaderamente arrastrando tanto pecado, viene y reconoce a Jesús como su Señor y Salvador. Entonces dice que nace, muere el viejo y nace el nuevo, y todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero mire algo, ¿quién es la persona que necesita un médico? Un enfermo. Entonces, es la misma condición en la que se encuentra un hombre cuando está en el mundo. Está enfermo. Uno, ¿por qué? Porque verdaderamente, hermano, está en un problema tremendo. La Biblia establece aquí en Isaías, en capítulo 1, dice que desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. ¿Por qué será? Está hablando, ¿se acuerda usted cuando Jesús llegó a aquel árbol que llegó buscando frutos? A la higuera. A la higuera, ¿verdad? ¿Qué pasó con la higuera? Dice que cuando no halló frutos en ella, verdaderamente Jesús declaró que si no daba frutos buenos o que no había fruto en ella, para nada servía. Entonces, el ser humano cuando está en el mundo, pastor, y está en las condiciones verdaderamente atrapados, ¿verdad? Por las cadenas de las tinieblas, siendo prisionero por Satanás, haciendo cuanta cosa a él quiera, está igual que la higuera, sin frutos. Sin frutos. Sin frutos. ¿Y qué es lo que necesita entonces esa persona? Reconocer que es un pecador. Y reconocer que está enfermo espiritualmente. Número 2. Dice la palabra que no hay en él cosa sana, sino una herida. Ahora, ¿qué es lo que verdaderamente produce el mundo? ¿Cuántas prostitutas? ¿Cuántas personas en el homosexualismo? ¿Cuántas personas en esto de las maras? ¿Cuánta gente, hermanos, en las calles desahuciadas por la situación de la droga y tanta cosa? El SIDA, el esto, el otro, tantas enfermedades. Ahí están, pero pagando el precio porque quieren. Porque verdaderamente todas esas personas, como el que nos está escuchando ahora, sabe que hay un médico que puede sanarlo. Claro. Mis hermanos y amigos, estamos aquí en plena entrevista con el pastor Mario Prado, de aquí del estado de Maryland. Estamos en Washington, Maryland y Virginia. Y es una bendición traer este tema hacia ustedes, hacia nuestra gente que nos está siguiendo, ya sea que usted esté en México, en Latinoamérica, en cualquier isla del Caribe o en Sudamérica. Hay mucha gente que nos ha escrito de Cuba.
nos han escrito también de Venezuela, de Colombia, de México, de Centroamérica, nos han escrito, y también personas que nos están siguiendo en Europa. Estamos aquí en esta entrevista y, mis hermanos, estamos tratando el tema de la salvación. Amén. Pastor Mario, la salvación en sí ya estaba profetizada desde Isaías, sí, que decía que la Virgen concibiría y daría a luz un hijo. Así es. Y será, dice la palabra, admirable, consejero, príncipe de paz. ¿Cómo? Quiero que me explique usted cómo fue ese momento del alumbramiento. Porque tuvo que haber un alumbramiento, porque dice que la Virgen concibiría y daría a luz un hijo. Amén. Entonces, el nombre de nuestro Señor Jesucristo ya estaba declarado por el Padre. Ahora, quiero que me explique cómo fue el momento del alumbramiento. La Biblia dice que nació en Belén de Judea. Nació en un pesebre, ahí fue su cuna, como quien dice. Sí. ¿Cómo nos puede explicar usted sobre la virginidad de María, sobre lo que es el alumbramiento, especialmente cómo sucedió eso? Fíjese que verdaderamente, estudiando la palabra, dice que María recibió la visita de un ángel. Sí. Y que este ángel verdaderamente le dio, como poderlo decir así, la profecía. Ajá. ¿Verdad? De que ella iba a ser el instrumento para que el Salvador del mundo viniera a la tierra. Y ella le preguntó, ¿cómo será eso? Que no conozco varón. Exacto. Una de las cosas era, pastor, porque verdaderamente María, y como le dice acá, voy a leer este pasaje, porque este pasaje es importante, mire. Estamos en el libro de Mateo, capítulo 1. Aquí se habla de la genealogía de Jesús, pero sí, yo solo voy a ocupar un versículo nada más, que es el 16, ¿verdad? Que dice así: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ok, ¿puede repetírmelo una vez más, por favor? Porque no me quedó. Mateo capítulo 1, versículo 16. Y dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ahora, el 18 dice así, y el nacimiento de Jesús fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer. Ahora, yo me pregunto algo. Verdaderamente nosotros sabemos y entendemos, hermano, que para verdaderamente una mujer tiene que romper pirvis. Es una situación que hay dentro de la mujer. Sí. Cuando la mujer es virgen, ¿verdad? Y no ha tenido relaciones, ella se mantiene virgen. Pero claro, cuando así como Jesús, que tuvo que nacer como cualquiera de nosotros, él rompió de adentro para afuera. ¿Sabes qué? Entonces quiere decir que Jesús nació como todo un niño, como nosotros. Cualquier parto, un parto normal. Normal. Aquí no vamos a decir que el Espíritu Santo la engendró en María y que el Espíritu Santo la sacó por la boca, no. Eso sería verdaderamente una gran aberración. Pero sí nació normal, como cualquier parto. Para todos aquellos nuestros amigos que se preguntan acerca de María, ¿qué papel juega María hoy en día para nosotros los cristianos? Mire, hermano, desde el inicio, por eso me gustó y agarré este versículo de San Mateo, capítulo 1, versículo 16. Porque en la genealogía de Jesucristo no se encuentra María. Ajá. Sino que le dice acá, mire lo que le dice acá,
José le dice acá, mire, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Aquí está la palabra que yo quiero enseñarle en el 19, ¿verdad? En el 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor. Mire, le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David. Y nosotros vemos acá que dice que verdaderamente José era hijo de Jacob, ¿verdad? De manera que verdaderamente si nosotros contamos las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Y mire algo, y desde David hasta la deportación de Babilonia son 14. Y desde la deportación de Babilonia pasando por José y terminando en Jesús son 14. Aquí no aparece María en la genealogía de Jesús. Entonces María en sí, ¿qué fue para Dios? Porque tenía que no sé, usar Dios algo para traer la salvación. Recuerde, hermano, de que verdaderamente en ese tiempo hablemos del siglo I, en ese tiempo no solamente había una persona que era virgen, no solo María, habían gran cantidad de jovencitas, pero a Dios le plació a María, no porque Él quiso, porque mire, fíjese bien, si una mujer llamada Ruth hubiera sido la que estuviera verdaderamente en el acuerdo de casarse con José, esa mujer hubiera sido verdaderamente la elegida. Uh-huh. Pero en este caso le tocó a María. ¿Por qué? Porque María era la que estaba desposada con José. Uh-huh. Y José viene de la genealogía de Jesucristo. Entonces, ¿qué piensa usted sobre la veneración de María? ¿Qué papel en sí, qué función ejerce María en nosotros? Bueno, María es una hermana en nuestra vida. Pero se merece respeto. Sí, claro que se lo merece, como se lo merece usted y me lo merezco yo. Uh-huh. ¿Verdad? Como se lo merece su esposa, mi esposa, mis hijos, como cristianos evangélicos. O sea que María fue un vaso útil. De igual manera como usted y yo lo estamos haciendo. Uh-huh. Nosotros estamos cada día verdaderamente pariendo. Uh-huh. ¿Sabe por qué? Porque estamos trayendo esa palabra que pare, uh-huh. Esa palabra que da vida, luz. Que da luz y que da vida. Entonces María lo que hizo fue traer la palabra que dio a luz para que diera vida al mundo. Wow. Eso es. Es como, hermano, es como que yo, por ejemplo, traiga uh-huh. esta Biblia, uh-huh. como cuando los cristianos evangélicos la trajeron, sí. Y la introdujeron, uh-huh. Y aún ahora los católicos, y con todo respeto, la tienen la Biblia en las manos porque hubo un cristiano evangélico que la introdujo. Claro. A ellos se les había prohibido que tuvieran Biblia y que la leyeran. Ya. Pero hubo un hombre uh-huh. que se pasó sobre eso. Pastor Mario, cuál es el llamado que usted le puede hacer a nuestros hermanos y amigos, aquellos que dicen, pastor, yo no me siento seguro de la salvación? Y nos pueden dejar cualquier comentario, por favor, si usted puede, déjenos comentarios ahí en donde está la campanita de comentarios, déjenos comentarios acerca de lo que usted piensa, ¿verdad? Porque necesitamos escucharle a usted, necesitamos saber qué es lo que piensa usted, porque de repente usted dice, pastor, yo soy adventista, ¿verdad, Pastor Mario? Adventista, ya sea metodista, presbiteriano, testigo de Jehová, mormón, ya sea, hay quienes que creen en budismo, ¿verdad? Los budas, o de repente en el islam o el catolicismo. Entonces hay personas que realmente, Pastor Mario, no se sienten seguras de su salvación. Y a mí me preocupa, déjeme decirle que me preocupa ver la situación que se está viviendo hoy en Latinoamérica. Porque hay muchas personas que ya no saben a qué grupo ir. Y nosotros necesitamos darle una aclaración a nuestra gente, que ellos sepan realmente cuál es el camino. Mire, la Biblia establece en Romanos capítulo 5, versículo 12,
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Verdad? O sea que salvación todos necesitamos. Desde el inicio de Adán hasta esta fecha, necesita el ser humano de un salvador. Como le dije, un enfermo necesita un médico, ¿verdad? Entonces el hombre está por ende, está enfermo en la condición en la que vive. Entonces necesita de un médico. Ahora, miremos, por ejemplo, si a usted lo acusan de un delito y lo meten a la cárcel, para usted defenderse, ¿qué necesitaría usted? Bueno, necesitaría un abogado. Los servicios de un abogado. Claro, que me defienda, que me represente. Exacto, me represente. Entonces, el hombre en la condición que se encuentra está preso por las cadenas de las tinieblas de Satanás. Entonces, para poder salir de esa prisión, solamente necesita un abogado. ¿Será, Pastor Mario, importante que la gente lea la Biblia? Es muy importante que la gente la lea. ¿Sabe por qué? Porque verdaderamente la Biblia nos enseña a nosotros que estudiándola, nosotros vamos a ver que en ella hay salvación y vida eterna. Pero si no la leemos, verdaderamente no sabríamos qué hacer. Sí, porque hay muchas personas, Pastor Mario, que hoy en día están viviendo dentro de una ignorancia, podemos decirlo así, porque en primer lugar la luz del Evangelio no les ha resplandecido. En segundo lugar, porque ignoran pasajes de la Escritura, mucho, de la cual nosotros tenemos que afianzarnos, asegurarnos de una manera firme y estable, más en estos tiempos tan difíciles, ¿verdad? Que estamos viviendo hoy en día, que cada quien se levanta con su forma de pensar, su forma de creer. ¿Qué cree usted que necesita nuestra gente hoy en día? ¿O necesitamos todos? ¿Nos vamos a incluir todos nosotros? Sí, primeramente necesitamos tener un abogado. Recuérdese que todos nosotros estamos condenados ante el tribunal de Dios, todos. Menos aquellos que Juan 3:16 habla, el que cree, ¿verdad? La palabra dice que el que cree en mí es verdaderamente salvo. Entonces, ¿en quién tengo que creer? Pastor Mario, tengo entendido que el primer paso es aceptar a Jesucristo como único y suficiente Salvador. El segundo, porque la Biblia dice, el que creyere. ¿Cuál sería el otro paso? Hay que creer. Ahora, hay un paso importante antes de creer. ¿Cuál sería? Recuerde que la persona tiene que estar totalmente segura y en sus cabales para poder confesar a Jesús como su Señor y Salvador. Hay gente que ha confesado a Jesús aún. Tú que me escuchas, hermano, en Cristo, te lo digo, si tú no lo has hecho de corazón, del corazón hacia afuera, verdaderamente estás engañado. Porque hay gente que lo único que hace es confesar a Jesús con la boca, pero no le cree en el corazón. Y la palabra dice que con el corazón se cree para justicia. ¿De qué justicia? De que verdaderamente cuando lleguemos al tribunal de Dios no salgamos condenados ni tampoco hallados faltos. ¿Y el bautismo en aguas, Pastor Mario, dónde queda? Mire, el bautismo en agua es importante. ¿O para qué significa? ¿Cuál sería la función del bautismo en agua después de que nosotros ya aceptamos a Cristo? Recuérdese, pastor, que verdaderamente... ¿O cree usted que no es muy importante? Es muy importante, el bautismo es muy importante, porque es uno de las enseñanzas que Jesús nos permitió que nos quedara para ejemplo. Por ejemplo, si Jesús lo hizo, claro, dijo él que todo lo que él miraba hacer a su padre, él lo hacía. Y dijo que todo lo que nosotros lo hayamos visto hacer a él, también nosotros teníamos que imitarlo. Pastor Mario, ¿cómo Jesús? Porque yo tengo entendido que Jesús se bautizó, pero claro, ¿cómo fue realmente el bautismo de nuestro Señor Jesucristo? Él se bautizó en el río Jordán, dice la Biblia. Así es. Explíquenos un poquito, por favor, allí, ese punto especial, cómo Jesús se bautizó y quién lo bautizó y qué sucedió después del bautismo.
Mire, la palabra nos enseña que verdaderamente el que lo bautizó fue Juan el Bautista, ¿verdad? En Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Vamos a buscarlo porque verdaderamente hay algo importante acá que usted Porque, Pastor Mario, le hago estas preguntas porque, mire, el primer paso ya lo resolvimos. Sí. Aceptar a Jesucristo, reconocer su señorío, reconocer su poder. Pero estamos en el segundo paso y vamos a adentrar quizá al tercer paso, mis hermanos y amigos, en este estudio, en esta entrevista que estamos haciendo con el Pastor Mario, relacionado especialmente con lo que es la salvación de nuestra alma. Entonces nosotros tenemos que tener claro, estar seguros, tener una certeza. Mi estimado amigo, si tú mueres hoy, ¿vas al cielo o vas al infierno? No hay no hay 3 caminos ni 4, hay solamente 2 caminos, el cielo y el infierno. Tú y yo decidimos qué hacer y a dónde ir. Y aquí el Pastor Mario Prado, él nos está explicando a nosotros todo lo que es relacionado a lo que es la salvación. El primer paso ya lo resolvimos, que es aceptar a Jesucristo, conocer las Escrituras. Pastor Mario, ahora vamos con el bautismo en aguas. Ahora, mire que la palabra de Dios a lo largo de todo el Nuevo Testamento hay una sola forma que enseña de bautizar. Una sola. Una sola. Vamos a ver, ¿cuál es? Juan el Bautista dice que él, cuando Jesucristo llegó, dice que aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea, fue bautizado por Juan en el Jordán, y luego cuando subía del agua vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amigos, estamos leyendo, ¿qué cita bíblica, Pastor Mario? Es importante. El libro de Marcos capítulo 1, versículo 9, 10 y 11. Marcos capítulo 1, verso 9 al verso 11. Tú lo puedes buscar ahí en la casa donde tú te encuentres. Busque la cita bíblica. Explíquenos, Pastor Mario. Ahora, la palabra enseña que el bautismo de Juan era para el arrepentimiento de pecados. ¿Qué pecado tenía Jesús para poderse ir al bautismo con Juan? Nada. Pero había algo que tenía que cumplirse, tenía que haber un cumplimiento, ¿verdad? A ver. Como la palabra lo dice. Juan había venido antes, 6 meses antes que Jesús, porque Juan había sido el escogido de parte de Dios Padre para preparar el camino de aquel que venía y traía la salvación para el mundo. Wow, wow. Mire qué maravilloso. Wow. No podemos verdaderamente nosotros ir a ejercer un ministerio si antes alguien no prepara un camino. Por ejemplo, yo lo veo así, de esta manera, el ejemplo. Si yo quiero ir a una montaña y quiero irme con un vehículo a esa montaña, pero no hay camino, ¿qué tengo que hacer? Abrir uno. Pero para abrir uno yo necesito herramientas. Sí. Necesito maquinaria. Ajá. Esa era la maquinaria que tenía verdaderamente Juan el Bautista.